Muy bien, muy buenas tardes a los que ya están conectados. Vamos a ir comenzando mientras los demás chicos se van uniendo a esta reunión y vamos a continuar con otro tema más del curso y el tema para esta semana se titula Imposición del Estado español. Es una continuación del tema que hemos visto la semana pasada. La semana pasada hemos visto Conquista del Tahuantinsuyo. Hemos hablado acerca de la empresa de la conquista, que también recibe el nombre de empresa perulera o empresa de Levante, y que estaba integrada por una serie de socios, entre los cuales estaba Almagro, Hernando de Luque, Francisco Pizarro como el jefe o el líder de esta empresa de la conquista, y asimismo otros socios más que quizás no son muy mencionados en lo que es la etapa escolar, ¿no? Como es Gaspar de Espinosa, un financista de la empresa importante, es decir, aquel que puso el dinero, aquel que invirtió en esta empresa, y por otro lado el que daba los permisos, las autorizaciones para que las embarcaciones pudieran salir. Si no, no podían salir y por lo tanto no podían ir a esa aventura de conquistar este rico reino en oro y plata. ¿Ya? Y ese fue Pedrarias, ¿no? Él fue el encargado de dar las autorizaciones. Pedrarias es su apodo, su nombre verdadero es Pedrarias Dávila. Y que recordemos, ahorita lo vamos a recordar un poco, que él fue reemplazado por otro gobernador, por Pedro de los Ríos. ¿Ya? Muy bien, hoy día vamos a ver la continuación. La semana pasada nos quedamos en que el Inca Atahualpa, todo confiado, permitió que los españoles puedan ascender a Cajamarca, que puedan ir a entrevistarlo, y el Inca fue tan confiado que bajó a la plaza de Cajamarca, porque recordemos que él no se encontraba en la ciudad de Cajamarca, él se encontraba acampando en los baños termales de Cuñoc, ¿ya? Ahí se encontraba él todo confiado, todo alegre y también un poco curioso por saber quiénes eran estos hombres. ¿Por qué él estaba confiado? Porque a pesar que la mayoría de personas creía que esos españoles eran dioses, que dioses que iban a venir a hacer justicia y a reordenar todas las cosas que estaban desordenadas, eso era lo que creía la mayoría. Pero Atahualpa, gracias a sus investigadores, gracias a sus espías, va a lograr darse cuenta que estos españoles, estos supuestos dioses, en realidad no eran dioses porque eran mortales, es decir, morían. Y eso es justamente lo que va a darse cuenta Atahualpa gracias a sus espías y es una de las causas por las cuales él sabe que son simples invasores y que merecen un castigo por todo lo que han robado. Es por ello que él, confiando en su capacidad numérica, va a estar muy confiado, ¿no? Y también en su personalidad divina. Recordemos que el Inca era considerado un dios acá en la tierra, ¿no? Es por ello que ese día que lo invitan a que él vaya a la plaza, él no baja con sus guerreros, con toda esa tropa inmensa que tenía en los baños del Inca, sino que él baja acompañado del pueblo, de la muchedumbre que no sabía pelear, defenderse y proteger militarmente al Inca. No eran gente preparada, era gente del pueblo. Por lo tanto, cuando los españoles aparecen de una forma abrupta con sus cañones, con sus caballos y con toda su artillería y de forma sorpresiva, la gente del pueblo se va a aterrorizar y van a empezar a escapar de una forma acelerada, así como cuando el temblor o el terremoto te agarra de un momento al otro y tú no sabes controlarte, sino que el miedo te gana y el miedo te gana y empiezas a actuar de una forma irracional. No actúas con la razón o pensando, actúas por actuar. Y así pasó con el pueblo que acompañaba a Atahualpa en esos momentos. Unos a otros se atropellaban, un atropello humano, llamémoslo. ¿Ya? Otros desesperados trataban de trepar los muros, pero los muros no resistieron tanto peso porque eran varias personas y por lo tanto los muros se vinieron abajo. Y ni qué decir de la artillería española, que era mucho superior a la
a la armada inca, porque los incas sus armas eran mucho más simples, no eran tan avanzadas como la de los españoles, que eran armas de fuego, ¿ya? Entonces fueron varios los factores que jugaron a favor de los españoles ese día en el cual capturaron Atahualpa. Ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy día vamos a ver qué pasó después. Vamos a ver qué hicieron con Atahualpa. Luego vamos a ver qué hicieron después de asesinar a Atahualpa. Y por último vamos a ver por qué un imperio tan grande, tan numeroso y tan sólidamente fundamentado en una economía muy, pero muy fuerte, va a caer. ¿Ya? Ante un grupo que ni siquiera era numeroso, que era un grupo de aventureros que, como vimos la semana pasada, no sabía leer ni escribir, la mayoría no tenía experiencia militar, era su primera vez peleando, era su primera vez en un campo de batalla, y entre otras características más. Por lo tanto, es algo ilógico, pero fue algo que pasó y tenemos que comprender por qué. Obviamente se formularon varias teorías, desde teorías un poquito, por así decirlo, mágicas o fantasiosas, de que los dioses y los santos católicos apoyaron a los españoles y gracias a esa ayuda divina lograron vencer a los incas, hasta explicaciones un poquito más razonables y más profundas y críticas como fue la situación que estaba viviendo el imperio inca en ese momento, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver al final del día de hoy. Primero, como hemos dicho, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Esto no lo vamos a ver porque esto es del Tahuantinsuyo. Este es un pequeño resumen del Tahuantinsuyo. Recordemos que el Tahuantinsuyo fue el imperio de los incas, según John Rowe fue el tercer horizonte, y en sus orígenes podemos explicar su origen de dos formas, ¿no? El origen legendario y el origen histórico. El origen legendario, como vimos, como se ve acá en la imagen, se explica de dos maneras, por un mito de los hermanos Ayar y por la leyenda del lago Titicaca, ¿no? Son dos mitos más famosos, ¿ya? Y los orígenes históricos se explican en función de una peregrinación de Ayllus de Taipicala. Recordemos que Taipicala era una ciudad de Tiahuanaco, era la capital de Tiahuanaco, pero Tiahuanaco fue conquistada por los aymaras. Y en medio de esa conquista, un grupito de personas va a salir, va a fugar de esa conquista y en esa huida, en ese peregrinaje, van a encontrar el Valle del Cusco y se van a establecer allí y van a dar origen al Tahuantinsuyo. Ese es el origen histórico. Luego hemos visto sociedad, recordemos que la sociedad estaba dividida en realeza, nobleza y pueblo. Y dentro del pueblo teníamos distintos tipos de pobladores, ¿no? Teníamos a los Hatunrunas, que era el poblador común, a los Mitmas, que eran los que eran enviados a otros lugares para distintas razones. Uno podría ser para controlar, para vigilar, para fiscalizar, o también como castigo, ¿no? Si te portabas mal, te voy a enviar a otro lugar muy lejano para que realices algunas acciones que requieren mucho esfuerzo físico, como una especie de castigo, pero era algo por lo general temporal, a comparación de un yanacona sí era de por vida, ya condenado a ser un sirviente de por vida. Y por último, el piña era un prisionero de guerra. Luego hemos visto política del imperio y todo lo que ves en este mapa, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver ahorita porque eso ya hemos visto. Esto es un pequeño resumen de los viajes de Cristóbal Colón. Recordemos que los viajes de Cristóbal Colón fueron 4, ¿ya? No fueron 3. Los viajes de Pizarro fueron 3, pero los de Colón fueron 4. Ya en el primer viaje, lo más importante, ¿no? Si esto lo voy a colgar también en el Classroom para que lo puedan tener. Ya lo más importante es que recordemos que la primera isla que él va a encontrar va a ser la isla llamada Guanaaní, ¿ya? Y otras islas más como la Española y la Isla Juana. Eso es lo más importante que debemos recordar del primer viaje. Del segundo viaje es fundamental recordar que se va a fundar la primera ciudad llamada Isabela en honor a la reina Isabel.
En el tercer viaje debemos recordar algo importantísimo, que empieza a explorar las costas de Venezuela. ¿Por qué? Porque en el primer viaje y en el segundo viaje Cristóbal Colón solo exploraba islas, pero en el tercer viaje va a empezar a explorar continente, tierra firme, ¿ya? Y cuarto viaje, en el cuarto viaje recordemos que él va a explorar lo que es Centroamérica, ¿ya? Eso es lo más importante, es decir, la parte de Honduras, Guatemala, ¿ya? Esos países de Centroamérica. Esos son los viajes de Cristóbal Colón. Recordemos que Cristóbal Colón era consciente de que la Tierra era esférica, ¿ya? No era una Tierra plana como lo que creía la mayoría de las personas en ese momento. ¿Qué más? Cristóbal Colón murió confiado de que llegó a las Indias, pero él no llegó a las Indias, llegó a un nuevo continente llamado América. ¿Y por qué se llama América? Porque años después, un señor llamado Américo Vespucio va a afirmar que este era un nuevo continente y no eran las Indias. ¿Ya? Muy bien. Y por eso, en honor a él, se llamó América. Luego tenemos esta línea de tiempo. ¿Y por qué te puse esta línea de tiempo? Porque a partir de ahora debemos ser conscientes de que con la llegada de los españoles, nosotros dejamos de ser independientes de lo que pasaba en Europa. Hasta el gobierno de Huayna Cápac aproximadamente, los incas vivían encerrados en su mundo, pensaban que eran los únicos que existían junto a los mayas y a los aztecas, y de ahí nadie más existía en el mundo, eran los únicos. Ellos ni enterados que Europa existía, que años atrás habían sucedido varias civilizaciones importantes como Mesopotamia, Egipto, ellos ni enterados, ni en su mente pasaba esa idea. Recién con la llegada de los españoles, ambos mundos que no se conocían mutuamente, recién van a conocerse. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser un evento importante para que los españoles y los portugueses lleguen a América? Es la caída de Constantinopla, lo que dice acá, en el año 1456, 1453. Y dicho sea de paso, ese año marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque Constantinopla, imagínense que era como un caminito, era la ruta que los europeos utilizaban para llegar a Asia, es decir, a China y a India. Pero en ese año, cuando cae Constantinopla, ese caminito se rompe. Imagínense como si fuera un hilo de tela. Y de pronto ese hilo que se estaba desgastando poco a poco, porque Constantinopla no cayó inmediatamente, sino que fue rodeada y por mucho tiempo resistió a los ataques de los turcos otomanos. Los turcos otomanos lo rodearon a la ciudad y la ciudad no se daba por vencida, ¿ya? Por lo tanto, imagínense como si fuera un hilo que poco a poco se iba desgastando, hasta que llegó el año 1453 y ese hilo se cortó, ¿ya? Y por lo tanto, los europeos ya no tenían una forma mediante la cual poder llegar a Asia. ¿Y por qué les importaba llegar a Asia? Porque en Asia ellos conseguían unos alimentitos llamadas especias, ¿de acuerdo? Que ellos podían vender en Europa a muy alto precio y por lo tanto era un negocio rentable para ellos. Por lo tanto era importantísimo llegar a las Indias. Por lo tanto ellos no se quedaron con las manos cruzadas, no se quedaron resentidos, sino que buscaron formas por las cuales llegar nuevamente a ese territorio. Ahí apareció Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral y Cristóbal Colón, con los cuales, en el caso de Cristóbal Colón, llegó a América y en el caso de Vasco da Gama, como dice esta línea de tiempo, sí llegó a la India, ¿no? Pero Cristóbal Colón pensó que llegó a la India, pero no llegó. Llegó a un nuevo continente, ¿no? Y también ahí viene el origen de por qué los españoles solían llamar a los habitantes de esta zona indios, ¿no? Ahí también la explicación.
Luego tenemos los viajes de Pizarro, que como les dije, chicos, eran 3, ¿no? Este es un pequeño resumen de lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Los acontecimientos más importantes. En el primer viaje que debemos recordar, ¿qué sucedió? Fue un fracaso, ¿no? Carita triste para Pizarro, un emoji de tristeza. ¿Por qué? Porque fue un fracaso. Recordemos, pasó hambre, lo atacaron, Almagro perdió un ojo, o sea, fue una tristeza total, ¿ya? Recordemos que Almagro pierde un ojo, eso es importante, y que en Puerto del Hambre, como su nombre lo dice, Pizarro sufrió junto a sus hombres que con él estaban hambruna, ¿de acuerdo? ¿Y por qué sufrieron hambruna? Porque ese territorio, al igual que los anteriores, como Puerto de Piñas y como el archipiélago de las Perlas, eran territorios fangosos, es decir, eran pantanosos, por lo tanto era difícil caminar en ellos, y eran boscosos. Es decir, habían árboles, 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 pero no podías encontrar alimento. Y si por ahí encontrabas alguna fruta o alguna verdura, por lo general era venenoso. Y por lo tanto, si te lo comías, morías. Entonces era bien penosa la situación. En el segundo viaje de Pizarro, debemos recordar ahí sí varios acontecimientos. En primer lugar, debemos recordar a Bartolomé Ruiz, que era el piloto, es decir, este hombre era un experto navegante, ¿ya? ¿Y qué pasó con él? Él se encontró a la altura de la línea ecuatorial con unos indios tayanes, ¿de acuerdo? Que eran la evidencia oficial de que el Tahuantinsuyo sí existía y que no era un cuento de hadas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les digo esto? Porque a raíz de los fracasos del primer viaje, la gente pensaba que el Tahuantinsuyo, esa historia de un rico reino en oro y plata, era un cuento, era una fantasía, ¿ya? Un cuento como los que vemos, ¿no? En Disney y todo eso, que no existía, era falso, solo para ilusionar a la gente. Pero cuando Bartolomé Ruiz encontró a los indios tayanes y estos indios estaban vestidos con unas ropas bien elaboradas, y en ese barco en el cual se encontraba había oro, había cerámica que demostraba que esta civilización era una civilización avanzada y muy rica en oro y plata, por lo tanto era una prueba fehaciente de que el Tahuantinsuyo sí era verdad. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿se acuerdan, no? Porque acá dice se acusa a Pizarro de carnicero. La cartita que leímos la semana pasada, ¿no? Allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Compararon a Diego de Almagro como el que traía el ganado al matadero y a Pizarro como el encargado de matar a los animales. ¿Y quiénes eran los animales? Los conquistadores, que ilusionados con esta historia del rico reino en oro y plata, iban todos alegres, todos animados a la empresa de la conquista, pero al final eran muy, pero muy explotados, tanto con hambre, tanto con enfermedades y con otras cosas más, y al final, lo más triste, morían. ¿Ya? Recordemos que esa cartita logró llegar porque fue escondida en un ovillo de lana, logró llegar a la esposa de Pedro de los Ríos y Pedro de los Ríos logró leer esa carta y se molestó y mandó a Tafur que vaya y obliga a Pizarro y a sus hombres regresar automáticamente a Panamá. ¿Ya? No voy a permitir que tú sigas explotando y arriesgando a estos hombres. Te regresas ahorita mismo. Y Pizarro, cuando le dijeron eso, no se amilanó, sino que cogió su espadita, trazó una línea en la arena y dijo que los que quieran ser ricos, vengan conmigo y vayamos a Perú. Y los que quieran ser pobres e infames por toda su vida, regresen a Panamá. Y con él solo cruzaron 13, los 13 del Gallo. ¿No? Ese incidente de la isla del Gallo también es importante recordar. Luego, recordar que Pizarro no se quedó en la isla del Gallo, sino que continuó avanzando. Y en ese afán de continuar con su viaje, llegó a Tumbes. Y ahí se acuerdan, ¿no? El encuentro de Tumbes. En Tumbes, Pizarro no bajó del barco automáticamente, sino que mandó primero a 2 de sus hombres, Alonso de Molina y
lo que es Pedro de Candía. Y cuando bajaron estos dos hombres, asombraron a la población de ese pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué los asombraron? Porque ellos vieron a un negro que a pesar que le echaban agua, no se volvía blanco. Vieron a un cerdo, a un gallo que nunca habían visto, animales que ellos pensaban que no existían, que emitían sonidos, parecía que eran animales parlantes, que hablaban, ¿ya? Vieron a Pedro de Candía con su arcabuz lanzando disparos al aire y pensaron que era el hijo del dios del trueno, porque ese sonido pues era abrumador, ensordecedor, ¿ya? Y cosas así. Los de Tumbes se asombraron con la llegada de los españoles. Pizarro continuó su viaje y llegó a Santa, que se encuentra en Ancash, ¿no? Lo que sería la civilización de Chavín, y de ahí regresó para su tercer viaje. Cuando regresó a Panamá y le dijo a Pedro de los Ríos, mira, he encontrado todo esto, ahora, ¿tienes duda de que existe el Tahuantinsuyo? Pedro de los Ríos, ¿qué le dijo? No, no tengo duda, pero igual no te voy a dar permiso, porque esto es muy arriesgado. Es muy difícil lograr conquistar ese anhelado reino. Mira cuántas personas han muerto y cuántos estuvieron a punto de morir. Pedro de los Ríos se negó rotundamente. Por lo tanto, Pizarro no tuvo otra opción que ir a la corona y pedirle ahora sí corona española, es decir, reyes católicos, no reyes de España, intervengan ahora sí, necesito su ayuda, necesito que aprueben mi viaje, necesito que me apoyen. Y los reyes apoyaron, ¿no? A través de la capitulación de Toledo. Luego que se aprobó el tercer viaje, ellos van a realizar alguna serie de acciones, ¿no? Por ejemplo, se fundó la primera ciudad en Perú, que fue San Miguel de Tangarará, ¿no? En Piura. Esa fue la primera ciudad. La primera ciudad no fue Lima, fue San Miguel de Tangarará. Hoy día vamos a ver qué ciudades se fundaron primero, ¿ya? ¿Qué más? Luego de San Miguel de Tangarará, Pizarro les dijo a sus hombres, unos cuantos se quedan aquí, sobre todo los más viejitos, los que no pueden resistir elevarnos un poco, porque recordemos que Piura es la costa, está en la costa, pero Cajamarca, ¿dónde está? En la sierra, es decir, está a una altura considerable. Por lo tanto, los más viejitos y los más gorditos se quedan acá, en San Miguel de Tangarará, nuestra ciudad que fundamos. Y los más fuertes, los más fortidos, los más resistentes, se van conmigo a Cajamarca. Tenemos que capturar al Inca. Si capturamos al Inca, tenemos el imperio en nuestras manos. ¿Ya? Y Pizarro era muy astuto porque él logró enterarse de que había una guerra en el Tahuantinsuyo. Y por lo tanto, él era tan estratégico y tan astuto que él aplicó la misma estrategia que aplicó Hernán Cortés cuando quiso conquistar México, que es voy a apoyar a uno de los dos. ¿De acuerdo? Voy a apoyar a uno de los dos que se están peleando para que la población que esté a favor del que apoye me pueda apoyar a mí también. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo Pizarro. Pizarro al principio fue huascarista. No se hizo pasar como un huascarista, como alguien que estaba a favor de Huáscar y que quería hacer justicia por Huáscar y por lo tanto quería matar a Atahualpa. Y por ello todos los huascaristas, no, hay que apoyarlo. Él quiere lo mismo que nosotros queremos, que Atahualpa se muere. Entonces hay que apoyar a Pizarro. Y todos los huascaristas detrás de Pizarro apoyándolo. Y no solo ellos, sino otras etnias indígenas que quizás no querían que Atahualpa muera, pero sí querían algo, independizarse, porque ya estaban cansados de los incas. ¿Como quiénes? Los chachapoyas, como quienes, los chimú, ¿se acuerdan de los chimús, chicos? Los chimú hasta el final no querían rendirse ante los incas, pero los incas lograron derrotarlos, ¿ya? Y por lo tanto los chimú estaban pues cansados de los incas y querían liberarse. Entonces mira, acá está Pizarro, él también está luchando contra Atahualpa. Ya, démosle nuestro apoyo. Si nosotros lo apoyamos, vamos a lograr ser libres nuevamente. ¿Ya? Entonces Pizarro fue muy estratégico, a diferencia de Atahualpa, que fue muy confiado.
muy arrogante, ¿ya? Entonces Pizarro dejó a los más viejitos y gorditos en San Miguel de Tangarara y con los hombres más fuertes y más resistentes se fue a Cajamarca. Empezó el viaje de su vida hacia Cajamarca. Cuando llegó a Cajamarca estaba prácticamente vacía la ciudad, no había casi nadie. ¿Por qué? Porque el Inca con todos sus hombres, ¿dónde estaba? En los baños del Inca. Esa historia ya lo sabemos, logran capturar al Inca y lo encierran en una prisión llamada Amaruhuasi. Y acá vamos a ver qué pasó, ¿ya? Porque acá se presenta una gran problemática, chicos. ¿Por qué? Porque surge la pregunta, ¿será conveniente seguir manteniendo con vida al Inca? ¿De qué me sirve mantenerlo con vida? Y empiezan a aparecer estas 5 razones que les puse acá. Letra A, ¿qué dice? Retrasaba la conquista de nuevas tierras. Es decir, había un grupo de españoles, sobre todo los almagristas. Cuando me refiero con almagristas, ¿a qué hago referencia, chicos? A un grupo de conquistadores que apoyaban a Almagro o que eran muy cercanos a Diego de Almagro, ¿ya? Y no tan cercanos a Pizarro, ¿ya? Dentro de los conquistadores se dividían en dos, en pizarristas, los que apoyaban a Pizarro, y almagristas. Quizás no al principio, pero después sí se van a dividir en esas dos facciones, ¿ya? Entonces, sobre todo los almagristas planteaban esto, ¿no? ¿Qué decían? Que si nosotros seguimos manteniendo con vida al Inca, este Inca es un obstáculo para nosotros. Si sigue vivo, no vamos a poder avanzar a otro territorio y seguir conquistando nuevas tierras. ¿Y por qué ellos quieren conquistar nuevas tierras y seguir avanzando? ¿Cuál es la explicación? Lo que dice la letra E. La letra E que está al final de la diapositiva. ¿Qué dice? A medida que se avanza hacia el sur, ¿qué pasa? Las riquezas aumentan. Entonces los almagristas, todos codiciosos, saben que si siguen avanzando van a encontrar más y más riquezas. Si en Cajamarca habían encontrado, supongamos, 1000 soles, si van más abajo van a encontrar 2000 soles. Si van más y más abajo, 3000 soles. Y así. Entonces les convenía seguir avanzando. Pero si mantenían al Inca vivo, no podían avanzar. Era un obstáculo, un impedimento. ¿Qué más? Por ahí había un grupo de personas que decía, ah, no, es una piedra en nuestro camino el Inca. ¿Por qué? Porque si lo seguimos manteniendo vivo, vamos a tener que invertir plata en un grupo de hombres que se encargue de cuidarlo. Es decir, un séquito para su custodia. Por lo tanto, no nos conviene, ¿ya? Mejor hay que matarlo. Así ya no nos hacemos problema de cuidarlo para que no se escape, cuidarlo para que no ande de chismoso, ¿no? Entonces era importante vigilar al Inca, porque el Inca podía escaparse, uno, podía ser chismoso, ¿de acuerdo? Es decir, soplarle a sus generales qué estaban haciendo los españoles o qué pretendían hacer, o también podía confabular con sus generales, quizás armar un ataque sorpresa. Y eso es lo que dice la letra C. ¿Qué dice la letra C? Estos supuestos mensajes de advertencia divulgados por Felipillo. ¿Quién era Felipillo? Uno de los indios que capturó Bartolomé Díaz cuando se encontró con los tayanes. Es decir, era uno de los tayanes, ¿no? Cuando Bartolomé Díaz se encontró con los tayanes, les puso diferentes nombres, ¿no? Ahí encontramos Felipillo, Fernandillo, ¿de acuerdo? Y otros nombres más. El que se llamaba Felipillo, y esto es lo interesante, chicos, se dice que Felipillo había mantenido relaciones sexuales con una de las esposas de Atahualpa. Y que Atahualpa se había dado cuenta de ello y por lo tanto lo quería matar. Pues, ¿cómo se atreve este hombre inferior, que ni siquiera era un inca, que ni siquiera era un ser divino, a meterse con mi esposa? ¡Qué falta de respeto al inca! Por lo tanto, el Inca lo quería exterminar. Entonces, Felipillo, en venganza, empieza a tergiversar. ¿Por qué les digo tergiversar? Porque recordemos que Felipillo era un traductor, porque los españoles y los indígenas
o sea, los incas, no hablaban el mismo lenguaje, no utilizaban el mismo código, por lo tanto necesitaban un traductor. Por lo tanto, Felipillo, en su afán de ser un traductor, tergiversó el mensaje y empezó a contarles a los españoles de que, en este caso, Atahualpa estaba hablando con sus generales para atacar a los españoles de forma sorpresiva, es decir, un ataque sorpresa. ¿Y por qué esto era grave? Porque Atahualpa le había prometido a Pizarro de que Atahualpa no movería ni un solo dedo para atacarlo. Por lo tanto, era como si Atahualpa estuviera faltando a su palabra, como si estuviera traicionándolos. Por lo tanto, lo que decía Felipillo de un supuesto ataque contra los españoles organizado por Atahualpa y sus generales era muy grave. Y por lo tanto, los españoles empezaron a desconfiar de Atahualpa. Y con mayor razón lo querían matar. Letra D. La presión ejercida por los codiciosos conquistadores e insatisfechos e impacientes almagristas. ¿Y por qué dice esto, chicos? Porque acá también hay otra justificación importante. ¿Qué pasaba? Cuando capturaron a Atahualpa, no todos los conquistadores estuvieron presentes ese día. ¿De acuerdo? Ese día, los que lograron capturar a Atahualpa en su mayoría eran pizarristas, es decir, partidarios de Pizarro. Los almagristas, en su mayoría, se habían quedado ¿en dónde? En San Miguel de Tangarará. ¿De acuerdo? Ahí se habían quedado. Por lo tanto, cuando capturaron a Atahualpa, y Atahualpa, como ustedes saben, ¿no? Él prometió 2 cuartos, ¿no? De oro y 1 de plata. Cuando ofreció ese rescate, ¿con quién negoció? Con los pizarristas, pero no con los almagristas. Y cuando empezó poco a poco a llegar ese rescate, ese pago del rescate, ¿quiénes estaban repartiendo todo el oro y la plata? Los pizarristas, pero los almagristas nada, porque ellos recién estaban en camino a Cajamarca. Por eso, cuando llegaron los almagristas, ya quedaba poquito para repartirse y por lo tanto a ellos les tocó casi nada. Por ello, como no habían recibido casi nada, ellos con mayor razón querían continuar el viaje hacia el sur, porque sabían que hacia el sur iba a haber más y más riqueza. ¿Y quién se encontraba al sur? El Cusco. Ya si tú vas a un mapa del Perú, Cajamarca está al norte y al sur está Cusco. ¿Ya? Por lo tanto, los almagristas querían matar al Inca para seguir su viaje al Cusco. ¿Y para qué querían llegar al Cusco? Sabían que ahí prácticamente estaba todo el oro del imperio. ¿Ya? Muy bien, entonces estas son las razones por las cuales van a empezar a aparecer solicitudes para asesinar a Atahualpa. Es decir, las justificaciones por qué debemos asesinar a Atahualpa. Estas eran las verdaderas causas, chicos. Estas eran las verdaderas intenciones. Lo que vamos a ver dentro de un ratito van a ser las excusas. Esto es lo verdadero del asunto. ¿Por qué querían matar a Atahualpa? Lo que vamos a ver más adelante son simplemente excusas, ¿ya? Para querer justificar lo que quisieron hacer con el pobre de Atahualpa. Acá vamos a ver, vamos a leer un poco lo que dice acá, ¿no? Luego de la captura de Atahualpa y luego que lo encerraron en el Amaruhuasi, que significa casa de la serpiente, van a empezar a juzgarlo, lo van a enjuiciar. Y ese juicio obviamente va a ser un juicio muy informal, muy rápido, ¿de acuerdo? Y obviamente lo van a condenar, ¿no? Imagínense, los jueces de ese juicio van a ser los mismos conquistadores. Y dentro de ese juzgado que va a juzgar a Atahualpa, van a encontrarse algunos de los que querían que Atahualpa lo matase, ¿no? Como Diego de Almagro, recordemos a los almagristas y otros más, ¿ya? Pero como vemos acá en la foto, Pizarro y Atahualpa lograron armar una buena amistad. Por lo tanto, para Pizarro no era fácil aceptar
que matasen a Atahualpa. Pizarro hasta el último momento, algunos cronistas afirman de que no quería que matasen a Atahualpa. Pero la presión de casi todos los conquistadores va a hacer que cambie de opinión. Y obviamente la avaricia de querer más y más oro. Nos volvemos a conectar, ya chicos, al mismo enlace. Ya se acaba el tiempo.